Muy buenas tardes. Mi nombre es Eva Mayavuolo. Vengo ahora de Chile, pero soy de Finlandia. Soy profesora de educación básica y ahora trabajo en una fundación en Chile que se llama Educación 2020. Primero, más que nada, darle las gracias a TICMAS por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes hoy día. Y hoy día vamos a hablar de los desafíos de la educación hoy en día, pensando en los desafíos de este siglo, los desafíos complejos que estamos viviendo en el mundo y cómo nuestros sistemas educativos pueden responder a estos desafíos. Bueno, como mencioné, yo soy de Finlandia. Hice fui a colegio Finlandia, hice mi formación docente en Finlandia. Entonces, a veces aquí, llevo como 3 años trabajando en Chile con educación y he tenido la oportunidad para investigar distintos temas sobre la educación en Latinoamérica y veo algunas diferencias entre los sistemas educativos, obviamente porque cada sistema educativo también refleja el país donde se sitúa. Pero en general, pensando en los sistemas educativos, en el mundo y las reformas actuales que se han implementado, pensando en el crisis, que muchas veces se dice que estamos viviendo en crisis en la educación, porque ya en la escuela viene de muchos siglos atrás, como el sistema educativo que tenemos hoy en día, y ya muchos estudiantes no encuentran el sentido de la educación que estamos entregando a nuestros niños y niñas y jóvenes. Entonces, han habido distintas propuestas para abordar este desafío en distintas partes del mundo. Y en general, como la reforma global de movimientos educativos, que se llama GERM, muchas veces en inglés por las siglas, el Movimiento Global de Reformas Educativas ha propuesto como solución a estos desafíos aumentar la competencia dentro del sistema educativo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si los colegios compiten entre ellos, eso va a aumentar la calidad porque tienen la presión de subir los resultados y las familias pueden elegir en qué establecimiento participan sus niños y niñas. De esa manera se supone que podemos aumentar la eficacia del sistema educativo. Estas reformas también han propuesto como una herramienta la estandarización de los resultados, pensando que cuando podemos medir de la misma manera a todos los estudiantes, vamos a ver efectivamente cuánto están aprendiendo, cuánto no. Estandarizar entre establecimientos, sistemas, muchas mediciones internacionales, y eso ha sido la tendencia ya en los últimos 10-20 años. También rendición de cuentas basada en pruebas, que tiene que ver con el punto anterior también, que cuando podemos medir los aprendizajes en datos duros, podemos saber efectivamente cuánto estamos avanzando, que sí tiene mucho de verdad, pero tal vez no es la única manera de medir los aprendizajes. Y también la libertad de las familias para seleccionar su escuela. Esas han sido como las tendencias de las reformas internacionales, las reformas globales. Eso tomé como de un libro de Pasi Salbari, que es un investigador, profesor finlandés, y él propone que el otro camino que tomó Finlandia en las reformas educativas que empezaron desde los años 70, cuando Finlandia era todavía un país bien rural, un país pobre, un país chiquitito. No sé cuántos conocen de Finlandia, pero somos como 6 millones de habitantes. Entonces, en ese momento, la decisión fue que en realidad, con tan poca gente, no podemos dejar pasar a ningún niño o niña que no aporten al sistema, porque somos poquitos. Entonces, lo que pasó que en Finlandia, con esas reformas graduales desde los años 70, se tomó una ruta bastante distinta. El sistema se basa en colaboración en vez de competencia, tanto en nivel de docentes, entre escuelas y también en el trabajo con los estudiantes. En general, en las salas de clases hay mucho trabajo en equipo, los docentes también diseñan clases de manera colaborativa, también hay tiempo para eso,
Y, por ejemplo, los equipos directivos también participan en redes comunales entre colegios. También, en vez de estandarización, de como mirar a todos los niños y niñas de la misma manera, en Finlandia se tomó la ruta de personalización, pensando que todos los niños y niñas y adolescentes, todas personas en realidad, aprendemos de maneras distintas. Entonces tampoco podemos medir de las mismas maneras, y de hecho, bueno, eso tiene que ver con el segundo punto también, pero eso es bien interesante porque, por ejemplo, la razón por qué Finlandia ahora es más conocido en el mundo por educación son los resultados de PISA. Probablemente han escuchado que Finlandia, o sea, muchos años seguidos ha estado como dentro de los primeros países en la lectura, en matemáticas, en la prueba internacional, pero es bastante irónico porque durante las reformas que construyeron ese éxito de Finlandia, ahí ese tipo de pruebas no tomaron mucha importancia. Y en Finlandia no existen pruebas estandarizadas, por ejemplo, en los colegios, sino que los docentes son los responsables de diseñar la evaluación porque ellos son los expertos en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, es mucho más personalizado la evaluación también. Bueno, y eso se puede hacer porque desde las reformas se puso mucho foco en la profesionalización de los docentes, de los equipos directivos, y para enseñar en una escuela en Finlandia, sea de básica, de media, necesitas tener un magíster en educación. Entonces, esa fue la base y actualmente es una profesión bien valorada en la sociedad, que lamentablemente no es así en todas partes del mundo, pero en Finlandia es una profesión bien valorada porque se considera que los docentes son los que están educando a nuestro futuro en realidad, tienen a nuestro futuro en sus manos, entonces socialmente es una profesión muy valorada y es muy difícil entrar a estudiar pedagogía en la universidad. Y bueno, en vez de selección de escuelas, la ruta que tomó Finlandia era enfocarse en garantizar que todos los establecimientos sean de calidad. Entonces, la familia que vive en un barrio, en general, elige la escuela que está cerca de su casa, y en ese sentido tampoco hay como esa competencia sobre los estudiantes entre establecimientos, porque en general igual puedes pedir como que te trasladen a otro establecimiento, pero en general la política desde el inicio de las reformas ha sido que la educación y todos los establecimientos educativos tienen que ser de calidad para que todos los niños y niñas tengan el mismo derecho a una educación de calidad. Bueno, entonces hay esas, o sea, no dos rutas alternativas, en realidad hay miles de maneras de abordarlas como temas educativos, pero en general es fácil como detectar algunos rasgos comunes entre las tendencias que vemos en las distintas reformas en educación, pero si en algo hay más como consenso en el mundo actualmente, son las habilidades del siglo XXI. También hay muchas definiciones para esas habilidades, pero aquí elegí algunos. Las habilidades del siglo XXI enfatizan que en el futuro también vamos a necesitar habilidades de base, alfabetización esencial para el día a día, como saber leer, escribir, saber números, ciencias, TICs, cultura, como lo que en general hacemos en nuestros colegios. Eso todavía hay que hacer, hay que conocer las bases. Pero ya no es suficiente. No vivimos en el mismo mundo donde vivimos hace un siglo atrás, hace 2 siglos atrás, cuando construimos este sistema educativo. Entonces ya necesitamos otras habilidades, otras cualidades de carácter también. Y hoy día me quiero concentrar en ese panel aquí en el centro, que son las competencias para enfrentar desafíos complejos. Esos en general se refieren como a los 4C, que desde inglés, que es el pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración, pero también la valoración de la diversidad y autonomía para aprender. Esos muchas veces se nombran como los ejes centrales de las habilidades del siglo XXI, porque ya los problemas que vemos en el mundo hoy en día no son los mismos, son muy complejos. Si pensamos
en los desafíos que estamos viviendo en todas partes del mundo hoy en día. Tiene que ver con el cambio climático, migraciones masivas, automatización, cosas que nunca antes hemos enfrentado en esta escala, y el mundo está cambiando en un ritmo muy acelerado. Entonces, tampoco podemos anticipar mucho como qué conocimientos necesitamos en el futuro y qué conocimientos necesitan nuestros estudiantes. Pero sí sabemos que las habilidades, por lo menos esas habilidades van a necesitar. Y al otro lado también sabemos, desde ya hace 40, 50 años atrás, tenemos investigaciones que nos muestran cómo aprendemos nosotros como seres humanos. Eso ya tenemos bien claro. Aquí en el pirámide, no sé cuánto se ve, pero tenemos un pirámide que muestra la retención de algunos contenidos a las 2 semanas. Aquí arriba, cuando, por ejemplo, escuchamos cosas y leemos cosas, después de 2 semanas no vamos a recordar de mucho, de entre 5 y 10% que vamos a retener de esa información. Después, cuando vemos y escuchamos cosas, eso ya sube a aproximadamente 30%. Pero donde más podemos aprender y retener los aprendizajes, es decir, tener aprendizajes profundos, es cuando decimos y hacemos cosas. Entonces podemos aplicar lo que hemos escuchado, lo que leemos, lo que vemos, podemos explicarlo a un otro y ocupar lo que escuchamos, vimos, poder aplicar el conocimiento. Aquí, bueno, otra cosa que sabemos es que nosotros como seres humanos no podemos concentrarnos seguidos mucho tiempo a escuchar. O sea, se nos corta como el tiempo de concentración continua. Entonces, ahora voy a pedirles algo. Mucha gente tiene sus celulares probablemente ahí con internet. Les voy a pedir que entren a un sitio que se llama www.menti.com. M-E-N-T-I, menti.com. Y ahí les van a pedir un código. Cuando entran, avísenme. www.menti.com. Y el código es 98 75 32. ¿Están en el sitio? Si no tienen, pueden observar, igual vamos a ver lo que hacemos en un ratito más. El código es 98 75 32. ¿Podían entrar? ¿Sí? Ahí también la gente mirando por streaming pueden entrar al mismo sitio. Menti.com. Ya. Ahí hay una pregunta. A ver, el código es 98 75 32. Ya. Ahí hay una pregunta y quiero que piensen y respondan esa pregunta. La pregunta es, en una palabra, si pueden describir en una palabra cómo está la educación en Argentina, escríbanlo ahí, en una palabra. ¿Cómo está? Pueden pensar en la situación actual, tal vez los fortalezas, desafíos, pero en una palabra. Ya, ahí lo vamos a ver en un ratito. Les voy a dar como 20 segundos. Ahí ya tenemos algunos. Van apareciendo palabras. Anticuada, desigual, regular, mal. Ahí hay un mejorando igual, cambiando, abandonada, insuficiente, diversidad, desafiante, muerta. ¡Uy, qué fuerte! Igual hay algunas palabras de esperanza ahí, pero la mayoría van a desigual. Las palabras que aparecen más grandes son las que más se repiten. Entonces por eso se va cambiando un poquito. A ver, media, mejorando, atrasada. Ya. Ahí tenemos lo que pensamos hoy de la educación en Argentina.
interesante. Bueno, después viene otra pregunta más, que es ahora. Escriban en una palabra de nuevo, pero ahora lo que sueñan para la educación de Argentina. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren ver en una palabra? Es un poquito desafiante en una palabra, pero ahí vamos a ver varias. Igualdad, progreso, crítica, progreso, excelencia, inclusión, coherencia. Eso es lo que soñamos para la educación, cambio, oportunidades, inclusión. Van saliendo más palabras. Excelencia para todos, eficiencia, crecimiento. Igualdad aparece muy grande, inclusión también y excelencia. Va cambiando un poquito, inclusión, igualdad, progreso. Esas son las tres palabras más grandes. Si comparamos inclusión, igualdad, progreso, ¿y cuáles eran los que teníamos antes? Igual hay gente respondiendo todavía. Las que teníamos antes eran desigualdad, anticuada, regular, mal, insuficiente. Igual veo el patrón ahí. Muchas gracias por responder. De aquí en adelante voy a hablar un poco más sobre esto, ya que vimos como que sabemos sobre los aprendizajes, que sabemos de las habilidades que necesitamos. Quiero como tomar un poco lo que dijeron ustedes también y hablar como cuáles son los desafíos también en el sistema educativo específicamente y cómo los podríamos abordar y también, ahí van apareciendo más palabras, después lo podemos tal vez mostrar ahí cuando ya terminaron. Pero voy a contar un poco lo que estamos haciendo desde la Fundación Educación 2020 para contar que ya igual nosotros y muchas otras organizaciones ya están viendo cambios, que sí se puede hacer una educación distinta, no es todo tan oscuro, igual hay mucha esperanza. Y a veces los cambios en educación son lentos, pero sí quiero mostrar que también se puede. A ver, un poquito más adelante. Ya. Tal vez eso refleja un poco lo que respondieron también en las palabras. A veces nos frustra que sabemos cómo aprendemos como seres humanos, tenemos mucha evidencia, sabemos, como imaginamos como una realidad distinta, pero a veces como el cambio se demora. Y muchas veces vemos aulas así, eso es una sala chilena muy típico, con estudiantes en filas, sentados en general de manera individual. Ahí la profesora está como dando las instrucciones, está dictando una clase y los estudiantes, ¿qué están haciendo? Están copiando básicamente y haciendo lo que nos dice nuestra profesora. Eso está como bastante lejos, o sea, cuando vimos las habilidades del siglo XXI, que son pensamiento crítico, colaboración, creatividad, ¿cuánto de eso estamos haciendo en estas salas? Aquí estamos trabajando las habilidades de base, que también es importante, pero el pensamiento crítico, si estamos respondiendo pruebas donde tenemos selección múltiple y estamos como coloreando cajas, no sé cuánto pensamiento crítico podemos desarrollar ahí. Y en realidad, cuando vemos las salas como de cuando empezamos con este sistema educativo hace siglos atrás, en realidad no han cambiado tanto. O sea, también habían estudiantes en filas, copiando, y no se pueden hablar, están solos. Entonces, algo hay que hacer de una manera distinta, si queremos resultados distintos. Algo ya estamos haciendo en muchas partes del mundo. Tal vez volver un poquito hacia atrás cuando hablaba de educación en Finlandia.
esas 2 salas son o sea, no son de salas, de escuelas en realidad, que en general para poder promover entornos educativos que promuevan la colaboración, también hay que diseñar espacios que lo faciliten. Entonces, muchas veces las escuelas en Finlandia tienen espacios abiertos, donde los estudiantes pueden ir a trabajar en equipo, donde pueden conversar, donde el ruido de conversa de todos al mismo tiempo no moleste el trabajo. En general son espacios cómodos porque donde aprendemos en general, o sea, necesitamos sentirnos bien para aprender como seres humanos también. Entonces la idea es tener salas acogedores que permitan el trabajo colaborativo. Al otro lado, en la derecha, tenemos salas de Chile, de un liceo donde estamos trabajando con Educación 2020, y es una sala que diseñamos para trabajar con una metodología que se llama aprendizaje basado en proyectos, donde es fundamental que los estudiantes puedan trabajar en equipo, que puedan investigar. Entonces diseñamos salas donde hay mesas que se pueden mover, que son flexibles, que los estudiantes puedan trabajar en equipo, y siempre tienen sus computadores, y los docentes están promoviendo la investigación que están haciendo, pero en realidad los protagonistas son los estudiantes. Y ahí, por ejemplo, están presentando su trabajo en un escenario que también hicimos específicamente para ellos. Y bueno, una cosa que también salió en sus palabras y que es un desafío enorme, especialmente para América Latina, es la desigualdad, que salió como una palabra bien grande en lo que comentaron y que en Chile también es un tema muy, muy fuerte y como mencioné en América Latina en general es como uno de los temas principales en educación. Esto es una ilustración de Santiago de Chile, del capital, y ahí abajo, esos como cuadros amarillos representan la línea de metro. Aquí en la izquierda tenemos estaciones en comunas, o sea, en barrios que son de altos recursos, y hacia la derecha vamos moviéndonos hacia barrios con altos porcentajes de pobreza y vulnerabilidad. Aquí la línea roja es el ingreso monetario per cápita, que muestra que como el ingreso por barrio, que va bajando, y junto con la misma línea van bajando los resultados de la prueba nacional, que en Chile es CIMSE, aquí se llama, no me acuerdo cómo se llama la prueba nacional. Sí, exacto. Es básicamente lo mismo. Y estos resultados se tomaron son de niños y niñas de 9 años. Entonces ya en una edad tan temprana vemos que los resultados son muy correlados con el ingreso de las familias. Entonces cuando estamos en una situación así, es difícil hablar de una educación de calidad para todas y todos que nosotros soñamos. Entonces, como hemos visto ahora en esta parte, sí, existe una paradoja bastante profunda en nuestro sistema educativo, que la ciudadanía que queremos construir no es compatible con lo que estamos haciendo, con el paradigma que rige el sistema educativo. Si necesitamos que los estudiantes aprendan a colaborar, necesitamos estar haciendo esto en los establecimientos. Necesitamos primero, bueno, abordar las desigualdades del sistema, como lo vimos en nuestros sueños también. Ese es el tema muy fuerte. Y eso en general se puede hacer a través de fortalecer el sistema educativo público. Porque ahí, si podemos garantizar que los establecimientos públicos sean de calidad, ahí podemos hablar de oportunidades bastante equitativas para toda la población. También necesitamos transformar los espacios de aprendizaje, lo que vimos, no solamente espacios físicos, sino que también transformar las relaciones humanas que tenemos en las salas de clases, porque ahí en las relaciones es donde pasa el aprendizaje en el fondo. Tenemos que poner a los estudiantes al centro y que los docentes y estudiantes puedan trabajar juntos para aprender. Y bueno, finalmente necesitamos invertir en el profesionalismo de los docentes, garantizar que sea una carrera atractiva, tener una trayectoria profesional para las personas que
que están a cargo de nuestras futuras generaciones y apoyar a las comunidades educativas para innovar, para aprender. Eso estamos haciendo básicamente, bueno, no todo eso, pero en la Fundación Educación 2020, en Chile, estamos trabajando para transformar las salas de clases a través de acompañar a distintos establecimientos y al otro lado, lo que vemos en terreno, queremos llevar a políticas públicas. Entonces, lo que hacemos es que trabajamos con varios establecimientos a lo largo del país, apoyamos en proyectos de innovación pedagógica y después en el equipo de política educativa y estudios hacemos propuestas concretas para cambiar cosas desde como del nivel más macro. Y también tenemos un equipo fuerte de comunicaciones que busca informar a la ciudadanía sobre los cambios políticos de una manera más sencilla, porque muchas veces pasa que las conversas políticas son muy técnicas y no llegan hasta como la sociedad civil y es muy difícil participar si no sabemos lo que está pasando. Entonces ese equipo es muy importante como parte de la fundación y nuestra meta es informar a la ciudadanía de lo que está pasando. Y respecto al trabajo en las comunidades educativas, estamos trabajando a través de dos modelos, estrategias educativas. El otro se llama Redes de Tutoría, que es una estrategia que originó en México, donde queremos justamente cambiar esas relaciones de aprendizaje dentro del aula y que los estudiantes también puedan enseñar, que ellos aprenden un tema, lo aprenden de fondo, hacen una tutoría, lo enseñan a un otro, y pueden incluso enseñar a adultos, no tiene que ser solamente entre compañeros de curso, pueden salir, enseñan a sus familias, entonces es como una transformación bien viral porque después ellos enseñan el mismo tema y después la próxima persona también aprende el tema y empieza a tutorar. Entonces esa es la otra metodología. Y el segundo se llama aprendizaje basado en proyectos, y voy a hablar un poquito más sobre eso porque también es bien parecido a una estrategia que se usa en Finlandia, que se llama aprendizaje basado en fenómenos. Esta estrategia, bueno, es una estrategia de innovación pedagógica que busca articular el currículum nacional, no lo deja de lado, sino que articula el currículum de una manera integral. Por ejemplo, podemos sacar objetivos de lenguaje, de historia, de religión, de artes y armar un proyecto que vincula todos esos objetivos de aprendizaje y los estudiantes están en el centro. Ellos tienen, en general los docentes les proponen un desafío, una pregunta y los estudiantes en equipos empiezan a resolver ese problema. Los problemas son del mundo real, así como un mundo más allá del colegio, y eso hace que los estudiantes puedan como encontrar el sentido con lo que están aprendiendo. No son solamente, aunque estén vinculados con el currículum, no son solamente proyectos curriculares, sino que, por ejemplo, en ese liceo que les mostré, un curso hizo de primero medio, hicieron un proyecto sobre los microbasurales en su comunidad. Ellos se dieron cuenta que es un problema real, que en su comunidad hay muchos microbasurales y nadie se estaba haciendo cargo. Entonces ellos en un proyecto de tecnología empezaron a mapear las distintas localidades y desarrollaron una aplicación que después presentaron al municipio, que lo pueden ocupar y que puedan resolver el problema. Entonces cuando puedes ocupar tus aprendizajes para un propósito real, ahí sí que puedes ver para qué me sirve la matemática, para qué me sirve historia, y puedes encontrar una motivación muy distinta a lo que estamos aprendiendo. Y siempre crean algo concreto como respuesta. Entonces, arman un proyecto y un producto final que puede ser algo más, así como no necesariamente físico, pero algo que presentan a un público que no sea solamente su curso, sino que más allá de su curso, su profesor, sino que pueda servir para alguien. Y bueno, lo que nos han dicho, capaz que eso se ve un poquito chico, pero lo que nos dicen en general los protagonistas, que son los docentes, son los estudiantes, son los equipos directivos, es que
en realidad los docentes también se sienten como aliviados con estas nuevas estrategias porque ellos también están frustrados con el sistema. También sienten que quieren hacerlo de una manera distinta, pero muchas veces se sienten que no tienen el apoyo, que no nos deja, el currículum es muy rígido, entonces no podemos. Pero al final darse cuenta que en realidad, primero que mis estudiantes pueden, que yo puedo ser guía igual, como a tomarme un paso hacia atrás, igual las cosas funcionan, eso es como un alivio grande para los docentes. Y en general son muy motivados para trabajar estas metodologías. También los estudiantes nos comentan que en general en el inicio piensan que, no sé, a quién les va a interesar nuestro proyecto, no sé, que no están acostumbrados a mostrar las cosas que hacen en el aula, afuera de su escuela. Pero después, por ejemplo, ese estudiante, Juan José Coria, dijo que después se dio cuenta que después del proyecto realmente arreglaron cosas en la comunidad, cosas concretas. Eso cambia totalmente el sentido de la educación. También que esta metodología cambia la actitud de los estudiantes, están mucho más entusiasmados. Estudiantes dicen que aprendemos más de lo que aprendemos en la sala porque pensamos por nosotros mismos. Además, hay más cabezas pensando, por lo que compartimos más ideas. Esa idea de que somos más, colaboramos, entonces en realidad podemos hacer muchas más cosas que podríamos hacer solas. Y también que esta forma de aprender ha ayudado a muchos estudiantes a ser más tímidos, a ser menos tímidos, desarrollar sus habilidades sociales, que pueden interactuar con sus pares en la sala constantemente para lograr una meta común. Eso también ha sido bien positivo para muchos estudiantes. Bueno, como mencioné antes, nuestra meta es tomar todas esas experiencias de terreno, mostrar que sí se puede innovar, incluso dentro del marco curricular que a veces se siente muy rígido, que no nos permite hacer muchas cosas, pero sí se puede y tomamos esas experiencias, también los desafíos que tienen las escuelas, porque nos hemos dado cuenta que a veces, lamentablemente, las personas que hacen política educativa no están muy metidos en lo que pasa en terreno. Entonces necesitamos esos puentes entre el terreno y la política educativa, porque a veces imaginamos cosas, reformas muy bonitas, y hemos intentado muchas cosas, pero como vimos en el inicio, no han cambiado, o sea, las salas siguen siendo las mismas, y necesitamos cambiar lo que pasa en el núcleo pedagógico en la sala. Y ahí estamos constantemente llevando propuestas para el gobierno y también transmitiendo eso a la ciudadanía. Y bueno, para cerrar, ahí eso es un poquito lo que hicimos en el inicio, pero en realidad tomé el caso de Finlandia solo como un ejemplo de algo distinto, y también las experiencias que hemos tenido en terreno en varios establecimientos en Chile, porque necesitamos soñar algo distinto, necesitamos pensar hacia dónde queremos ir, y muchas veces seguimos haciendo más de las mismas cosas con muchos recursos y al final no hemos visto resultados distintos. Entonces, siento que o sea, eso es un tema global. En todos los sistemas educativos necesitamos volver a pensar en las preguntas de fondo, en los cambios de la sociedad, el mundo en que vivimos. ¿Qué tipo de educación queremos para nuestros niños y niñas? ¿Qué tipo de ciudadanía queremos construir? ¿Realmente queremos niños que crecen en un sistema donde tienen que competir para entrar al mejor colegio, donde tienen que siempre estar mejores que sus compañeros, donde los docentes también están presionados por los resultados de sus estudiantes? ¿O queremos otro tipo de sistema? ¿Cómo podría ser? Imaginar maneras de aprender y enseñar que realmente puedan inspirar y motivar a nuestros niños, niñas y jóvenes. Acá
en Argentina, en Chile, en todas partes del mundo. Hay muchas maneras, solo mostré algunos ejemplos de innovación pedagógica, pero la invitación es como seguir soñando en grande, seguir reflexionando, porque para eso es la educación, para tener una sociedad distinta. Muchas gracias.